Hermano, buenas noches, Dios les bendiga. Bienvenidos, saludos a todos. Bienvenidos los que nos visitan en esta noche también. Y como siempre, mis hermanos, venimos desarrollando ya hace un tiempo la serie de la carta a los Gálatas. Y esta noche vamos a estar compartiendo en la porción capítulo 3 del verso 29 al capítulo 4, verso 1 al 7. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Capítulo 3, verso 29 al capítulo 4, verso del 1 al 7. Cuando todos estén allí, por favor, me regalan un amén. Si no tiene nada que se lo impida, hermanos, nos colocamos en pie para leer la poderosa palabra del Señor, no por respeto a mí, sino a la gloriosa palabra de Dios. Y vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Gálatas capítulo 3, verso 26 al capítulo 4, verso 7. Y dice la palabra del Señor: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Oremos, hermanos. Dios Todopoderoso, en esta noche, Padre, exaltamos tu nombre, Dios, porque por tu gracia y por esa obra redentora de tu Hijo Jesús, somos tus hijos. Y como hijos tuyos nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para pedir, Dios, que en esta noche hables a nuestros corazones. Padre, tú conoces la necesidad, tú conoces lo que pasan y pasamos cada uno de nuestros hermanos, situaciones, diferentes circunstancias, pero tu palabra consuela, tu palabra anima, tu palabra exhorta, tu palabra nos ayuda, Padre, en nuestra santificación. Por eso, Dios, te damos gracias y habla a tu pueblo, Señor, a pesar de mí, imperfecto, pero tu palabra es perfecta y ella hace la obra en cada corazón. Padre, te damos todo el honor y toda la gloria y toda la alabanza a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mis hermanos, como hemos venido desarrollando a lo largo de esta carta, y el domingo pasado tuvimos una interferencia en el servicio, pero por la gracia del Señor, hoy estamos en este lugar nuevamente. Y es preciso recordar que el apóstol Pablo escribió esta carta para defender el evangelio que él había predicado en las iglesias de Galacia y confrontar a los judaizantes que tan pronto, pero tan pronto empezaron a enseñar
en las iglesias que para ser salvo, además de Cristo, ahora tenían que circuncidarse y guardar algunos ritos y ceremoniales de la ley judía. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esta carta para decir y probar que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo, nada más. Y después de poner en orden la fe, el pacto, las promesas y la ley, en este texto Pablo llega a la cúspide del evangelio y le va a decir a los Gálatas: miren, Gálatas, ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo. Todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. No hay distinción, no hay judío ni griego, no hay varón ni mujer, no hay esclavo ni libre, porque todos son uno en Cristo Jesús y herederos según la promesa. Y este texto, así como habló a los Gálatas en su tiempo, también a nosotros nos habla hoy. Todos los seres humanos somos descendencia de Dios porque hemos sido creados por Él. Y Dios es creador de todo. Pero Dios es Padre de aquellos que están en Cristo Jesús por medio de la fe. Como dice el texto, todos son hijos de Dios por la fe en Cristo. Hermanos, ser creyente es un enorme privilegio. Ser hijo de Dios es un auténtico milagro. Pero si no entendemos de manera primaria cuál era nuestra condición delante de Dios, no vamos a amar a Cristo por encima de nada. Si no entendemos de manera primaria cuál era nuestra condición, y lo vuelvo a repetir, delante de Dios, no vamos a amar a Cristo por encima del trabajo, no vamos a amar a Cristo por encima del hobby, no vamos a amar a Cristo por encima de nada. Y mucho menos vamos a apreciar el evangelio y no vamos a sentir gozo con esta buena noticia. Y una de las razones por las que muchas personas solo ven a Cristo como alguien donde podemos encontrar lo que deseamos. ¿Y qué es lo que deseamos naturalmente los seres humanos? Éxito, fama, prosperidad, salud. Y hoy se nos predica ese evangelio. No digamos evangelio. ¿Estás enfermo? Ven a Cristo. ¿Te está yendo mal en los negocios? ¿Quieres prosperidad? Ven a Cristo. ¿Quieres fama? Ven a Cristo. ¿Quieres salud? Ven a Cristo. Porque, hermano, de la manera en cómo entendemos el evangelio, de esa misma forma lo vamos a predicar. De hecho, cuando nos preguntan que si somos creyentes, casi nunca nos identificamos como creyentes. Nosotros nos preguntan qué somos y no, yo soy abogado, yo soy ingeniero, yo soy docente, yo soy todo menos yo soy cristiano. Pero ¿saben por qué? Porque nosotros hablamos de las cosas que nos dan valor a nuestro parecer ante los demás. Pero ser cristiano como que no nos da valor. De hecho, ni lo decimos. Y si nos dicen, ve, pero yo te vi saliendo de una iglesia. Sí, yo asisto ahí, pero yo soy el líder de alabanza. Pero yo soy diácono. Pero yo soy el que enseño. Porque siempre estamos afanados en buscar valor en las cosas que hacemos, las cuales no están diseñadas ni fueron creadas para darnos valor e identidad. Hermanos, tu verdadero valor es que en Cristo Jesús eres hijo de Dios. No en lo que haces, sino en lo que eres. Entender esto nos ayuda mucho en nuestra vida diaria. Y mi argumento en esta noche es que todos los que estamos en Cristo somos hijos de Dios, tenemos un mismo valor y tenemos una misma herencia. Y como bien ven el título en la pantalla, vamos a desarrollarlo en 3 encabezados. Todos los que estamos en Cristo tenemos el mismo valor. Verso 26 al 28. Todos los que estamos en Cristo somos hijos de Dios. Verso 29 del capítulo 3
al verso 5 del capítulo 4. Y todos los que estamos en Cristo tenemos el Espíritu Santo, versos 6 y 7 del capítulo 4. Y vamos a desarrollar nuestro texto en esta noche. Y comienza diciendo el versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe, en Reina Valera, mediante la fe en Cristo, lo vemos en Biblia Las Américas, pero todos, pero no todos. Lea conmigo, dice todos, pero no todos. Entonces, ¿todos quiénes? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que tienen su fe en Cristo Jesús. Porque todos, verso 27, los que fuiste bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. ¿Todos quiénes? Los que fuiste bautizados. Vamos a ver en lo práctico un ejercicio. Cuando vamos a cobrar familias en acción o renta ciudadana, está un tumulto de personas allí, pero hay unos que tienen ficho y otros no. Los que llegaron es gente que está sin ficho porque espera colarse. Pero de pronto llega el que va a pagar y dice, bueno, todos los que tienen fichos, esos van a cobrar. Ahí están todos, pero solamente los que tienen fichos van a cobrar. Aquí estamos todos, pero solamente los que tienen la fe en Jesús, estos son hijos de Dios. Hermanos, y dice la palabra del Señor, porque todos fuiste bautizados en Cristo. El Espíritu Santo se recibe por fe. Como dijo el apóstol Pablo, versos antes, capítulo 3, verso 2, haciendo una pregunta retórica a los Gálatas, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? El Espíritu se recibe por fe. Cuando recibimos el Espíritu, entonces somos bautizados y somos incorporados al pueblo de Dios. El bautismo en agua es una identificación pública con Cristo que hacemos como símbolo de algo que ya pasó, como símbolo de algo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Y qué es lo que ha hecho Dios en nosotros? Nos ha traído de muerte a vida, de tinieblas a luz. Entonces, cuando nos bautizamos por inmersión, cuando nos sumergimos en las aguas, estamos diciendo, fuimos sepultados con Cristo, y cuando salimos de las aguas, hemos resucitado con Cristo en vida nueva, para que andemos en vida nueva. Por eso, hermanos, es que no se bautizan personas para que sean creyentes, se bautizan creyentes. Y aquí estamos próximos, por el favor de Dios, a realizar un bautismo. Nuestra hermana Carmen, y no la vamos a bautizar para que sea creyente, es porque es creyente, porque hemos visto su profesión de fe y hemos caminado junto a ella por un buen tiempo, y no porque sea perfecta, porque Dios fue el que comenzó la obra en ella y la perfeccionará hasta el día de Cristo. Los creyentes no somos perfectos, como hay una visión que tiene el mundo, pero Dios comenzó la obra y Él la terminará. Ahora, todos los que están bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Y mire lo que dice la palabra, y cantábamos ahora rato en las alabanzas. Pablo está usando aquí una imagen de la ropa, una imagen de un vestido. Cuando nos vestimos de Cristo, nos identificamos con Cristo. Génesis capítulo 3, vemos allí cuando Adán y Eva pecaron contra el Señor. Antes de ser expulsados del huerto del Edén, Dios los vistió con pieles de animales. Y lo que estamos viendo allí es que hubo un sacrificio. Hubo un animal inocente que murió y hubo derramamiento de sangre. Y Dios, con la piel de ese animal, cubre la desnudez, cubre el pecado, cubre la vergüenza de Adán y Eva y los expulsa. Pero a lo largo de la historia de la redención, podemos ver que Dios proveerá de cordero. Vemos también cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, después que estaba en cautiverio, el cordero pascual, donde sacrificaron un cordero y su sangre, los tinteles de las casas, donde estaban los primogénitos de los israelitas, la ira de Dios pasó. Pero vemos también en el tabernáculo cómo un israelita, cuando pecaba, lo que hacía era llevar al tabernáculo un corderito, un cabrito, un palomino, de acuerdo con su estatus, por decirlo,
de esta manera y con eso apaciguaba la ira de Dios. Sin embargo, el pecado no era quitado. Pero vemos luego cómo el sacerdote, en Levítico 16, hacía la expiación por los pecados del pueblo. Sacrificaba uno por él y uno por el pueblo, y otro al desierto y otro era sacrificado y su sangre era vertida, y con eso apaciguaba la ira de Dios. Pero luego vemos en el Nuevo Pacto cómo Juan el Bautista, cuando está en el río Jordán, él ve que viene nuestro Señor Jesucristo y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano, Cristo es el Cordero de Dios. Cristo justo, Cristo santo, Cristo sin pecado, fue a la cruz del Calvario y allí derramó su sangre en lugar de nosotros para cubrir y perdonar nuestros pecados. Y cuando ponemos la fe en Él, su justicia, su santidad, ahora es nuestro vestido, Cristo es nuestro vestido. Y por esta es la razón que ante los ojos de Dios, nosotros, creyentes por la fe en Cristo, somos justos y somos santos delante de Él, porque cuando el Señor nos mira a nosotros, no nos ve nuestras vestiduras, sino que ve el vestido de Cristo Jesús, su justicia y santidad en nosotros. Hermanos, no es por nuestros méritos, no es por las buenas obras que hagamos, es por la obra de Cristo Jesús. Bien cantábamos en esta noche canto del Cordero. Ya no hay, dice el apóstol Pablo a los judíos, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Hermanos, según algunos escritos, todo varón israelita pronunciaba unas palabras que hacían parte de la oración. Esas palabras eran: Señor, te doy gracias porque no soy un gentil. Porque los gentiles eran considerados como nada, como perros, porque no hacían parte de la promesa ni eran del pueblo de Dios. Señor, te doy gracias porque no soy un esclavo. Porque los esclavos no tienen libertad. Pero Señor, te doy gracias porque no soy mujer. Y ni por qué decir ni qué significaba una mujer para ese entonces. Pero los judaizantes, vemos en la misma carta a los Gálatas, querían hacer esta distinción. Cuando Pedro, que comía con los gentiles, pero cuando llegaron algunos judíos de parte de Jacobo, él se retraía, ya no quería comer con ellos, se apartaba de ellos. Y por eso el apóstol Pablo lo reprende cara a cara, porque no andaba conforme a la verdad del evangelio, estaba haciendo esa división. Vemos también el apóstol Pablo en la misma carta, cuando él sube a Jerusalén, él llevó a Bernabé, judío de la tribu de Leví, circuncidado, pero también llevó a Tito, griego incircunciso, para mostrar de que no hay distinción si circuncidado o no circuncidado, si gentil o judío. Hermanos, no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre. Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y en la mayoría de las culturas antiguas, las mujeres no podían heredar propiedades. Por lo tanto, la mujer no era un heredero legal. Y el Evangelio nos dice que todos nosotros somos hijos de Dios y herederos según la promesa. En este sentido es que se escribe ese versículo, pero que hoy ese versículo es muy mal interpretado. Lo sacan de contexto y lo sacan de todo para tener argumentos que todos sabemos, pero esta declaración no está anulando los deberes, esta declaración no está anulando los roles, esta declaración no está anulando las características de las diferentes culturas, clases y géneros. Como bien el apóstol Pablo hace un despliegue amplio de los roles de la mujer y el hombre en Colosenses y los Efesios, este versículo habla de la salvación. Para la salvación no hay joven ni viejo. Para la salvación no hay enfermo ni sano. Para la salvación no hay viejo ni niño. Para la salvación no hay blancos ni negros. Todos somos uno en Cristo y todos por medio de la fe somos salvos. No hay ninguna distinción. Todos vosotros somos uno en Cristo. Todos nosotros somos uno en Cristo y tenemos el mismo valor. Ahora, todos fuimos comprados con la misma sangre. Todos fuimos perdonados de la misma manera. Todos fuimos amados con el mismo amor.
Todos recibimos el mismo perdón. Todos tenemos un cuerpo y un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todos, que es por todos y en todos y sobre todo. No hay distinción, mis hermanos. No hay línea divisoria. No hay cristianos de primera y de segunda categoría. No hay ungido y superungido. No hay importante ni niña de los ojos ni la no niña de los ojos. Todos somos uno en Cristo Jesús. Mis hermanos, en medio de circunstancias adversas que a veces nos encontramos, o cuando le fallamos al Señor, llegan unos momentos de desánimos en nuestras vidas. Llegan unos momentos en que nos sentimos que no valemos nada, o que no tenemos ni siquiera valor para nadie, ni siquiera para Dios. ¿Cómo yo voy a valer para Dios con esto que yo hago, con esto que yo he caído? Hermano, tu valor no lo define el mundo. Tu valor no lo definen tus circunstancias difíciles. Tu valor no lo define tu esposo o tu esposa cuando te dice que no sirves para nada. Tu valor no lo define tu pasado. Tu valor no está definido por el abandono que te hicieron cuando eras niño, en tu infancia. Tu valor no lo define lo mal que te pagaron. Tu valor no lo define tu situación económica. Tu valor no lo define tu profesión o oficio. Tu valor no lo define la enfermedad que padeces. Tu valor fue definido por Cristo Jesús en la cruz del Calvario de una vez y para siempre, y es inmodificable a pesar de nuestras flaquezas. Dios sigue viendo a su Hijo Jesús en mí, Dios sigue viendo a su Hijo Jesús en ti, a pesar de nuestras debilidades. Hermanos, ese es nuestro valor, el verdadero valor que tenemos en Cristo Jesús. No está definido por nada de lo que acontece, ni por este mundo siquiera. Fue definido por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y con esto nos vamos al segundo punto. Todos los que estamos en Cristo somos hijos de Dios. Verso 29 al 5, y vamos a leerlo. Y si soy de Cristo, entonces soy descendencia de Abraham, heredero según la promesa. Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo cosas elementales del mundo. Hermanos, Pablo está hablando a los judíos, Pablo está hablando a israelitas. Dice, ustedes eran como esos niños espirituales. Ustedes estaban bajo la ley. Ustedes estaban bajo ayo, bajo un cuidador, bajo un custodio. Pero llegado el tiempo, el cuidador los dejaría y los entregaría a la promesa, la cual es Cristo. Pero ellos no lo entendieron. Pero Pablo sigue explicándoles. En nuestra época, si un niño de 7 años hereda una gran fortuna, él es heredero de todo, pero él no maneja nada. Porque él está bajo custodios y cuidadores. Van a haber personas que se van a encargarse de su educación, su cuidado en la vida, a crecer como persona, a madurar, mientras otros, o quizás los mismos, pueden administrar todos sus bienes. Pero llegado el tiempo, estos cuidadores, llegado su edad, en Colombia, ahorita 18 años, entonces ya él es libre para recibir y manejar su herencia. Anteriormente era la edad señalada. La edad señalada era cuando la persona estuviera madura. Por eso yo no entiendo hoy los jóvenes con esa edad de 18 años, es un delirio. Parece que en las casas estuvieran presos, estuvieran en una prisión. Porque está uno siempre controlándoles todo, que no salga, mira esta hora, mira que va a la casa, mira que haga esto, mira que saluda, mira que coma, mira, cumple tus horarios, haz tus tareas, y eso es una prisión, y uno los oye exclamando, ¿cuándo llegan los 18? Para yo ser libre. Hermanos, niños que están aquí, aún las mías, escuchen a sus padres, padres con hijos varones, enséñenles que él va a tener una esposa
y que Dios en su palabra enseña que vamos a tener la responsabilidad y vamos a responder a Dios por ella, y que nuestra responsabilidad, el corazón, cuidarla, proveer el tiempo de Dios es perfecto, mis hermanos. Pero Dios, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. Hermanos, desde Génesis 3:15 estaba la promesa del protoevangelio. La simiente de la mujer te herirá en la cabeza y la simiente de la serpiente lo herirá en el calcañar. Y Dios, en su tiempo, envió a su Hijo eterno, 100% Dios y nacido de mujer, 100% hombre y bajo la ley. ¿Por qué Cristo viene bajo la ley? Porque Él vino a cumplir la ley de manera perfecta y de manera completa, la cual nosotros éramos incapaces y somos incapaces por nosotros mismos de cumplirla. Ahora, la pregunta es, ¿cuál era el motivo tan grande para que Dios enviara a su Hijo a esta tierra? Esa es una pregunta que debemos hacernos el texto. ¿Cuál era ese motivo por qué Dios iba a enviar a su Hijo a esta tierra? De seguro no era para que filmaran una película y nos la viéramos en la sala de la casa los jueves y viernes santos comiendo crispetas. Yo no creo que ese sería el motivo. Dios tenía un propósito más elevado que concederte éxito, que concederte fama, que concederte prosperidad, que concederte salud. Él tenía un propósito mucho más elevado que eso, y la respuesta la tenemos en el verso 5. A fin o para que redimiera a los que estábamos bajo la ley, para que recibiésemos la adopción de hijos. Como decía al principio, nuestra condición primaria, hermano, era que éramos esclavos del pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios, con una sentencia en nuestra contra que nos era contraria, condenados al infierno, porque la paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y esa es la razón, por causa del pecado y por causa de esta condición en que nos encontramos, que Dios envía a su Hijo a la tierra. Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y tomando forma de siervo se hizo semejante a los hombres, y en su condición de hombre se humilló hasta los sumos, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué razón entonces nuestro Señor Jesucristo tenía que pasar todo esto? Para redimirnos, hermanos, para rescatarnos, para dar un pago por el pecado, para redimirnos de la maldición de la ley. Y tuvo que pagar un precio muy alto, derramar su propia sangre en la cruz del Calvario. Él se hizo maldición por nosotros para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Él tomó el acta que nos era contraria y la clavó en la cruz, y Él nos rescató. No solamente Cristo nos justificó, no solamente Cristo pagó por nuestros pecados, sino que nos hizo hijos de Dios por la fe en Él. Hermano, ese es tu valor. Fuiste comprado por un precio muy alto, por un precio de sangre, y fuiste adoptados hijos de Dios. ¿Hay algo en tu vida que vale más que eso? ¿Hay algo en tu vida que vale más que este sacrificio? ¿Hay algo más en tu vida que ser hijo de Dios? ¿Qué es eso que está costando más en tu vida que Cristo Jesús? ¿Qué es eso que nos hace desplazar a Cristo a un segundo plano? Familia, trabajo, cansancio. ¿Qué es eso que nos hace desplazar a Dios del lugar que Él merece por esa obra en la cruz del Calvario? Hermanos, hijos de Dios es un privilegio enorme, es un auténtico milagro, como lo estamos viendo. Pero sigue más, y con esto vamos al punto 3. Todos los que estamos en Cristo tenemos el Espíritu Santo. Mis hermanos, y por cuanto sois hijo, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo.
y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Lo asombroso, hermano, es que ni tú ni yo, ni nadie puede decir, yo mañana voy a ser hijo de Dios. Eso es lo asombroso, que no es cuando uno quiera decidir, porque es por medio de la fe en Cristo, y esta fe no la producimos nosotros. Esa fe no la produces ni tú ni yo. Esa fe la produce Dios mismo en el creyente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Hermanos, ser hijo de Dios es un auténtico milagro, porque la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Nosotros no escogemos ni podemos producir esa fe. Es un privilegio, hermano, que tú seas un hijo de Dios. No hay nada con un valor tan inmenso como eso. Comprender lo que sucedió en la cruz del Calvario, comprender el plan de redención, nos lleva a vivir para Cristo. No hay méritos. Ninguno de nosotros tenemos mérito de ser cristiano, ninguno de nosotros tenemos mérito de ser hijo de Dios, ninguno de nosotros tenemos mérito de estar aquí en esta noche. Por eso que tenemos que predicar el Evangelio y tener misericordia por aquellos que aún están en el mundo, para que ellos también puedan ser alcanzados, para que ellos también puedan ser añadidos al pueblo de Dios. Dios, que escogió desde antes de la fundación del mundo, Él envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Podemos empezar, Abba, Padre. Y Abba, Padre es un término, una palabra griega que significa papito, es un término tierno, que podemos acercarnos a Dios con confianza, cualquiera que sea nuestra situación, porque no es por nuestra condición, es por lo que Cristo hizo. Pero este término, hermano, hoy se ha envuelto en mucho sentimentalismo. Este término hoy ha causado que nos acerquemos a Dios de la manera a como ha sido tratado, que nos acerquemos a Dios en forma irreverente. Hermano, Dios merece toda reverencia. Él es Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y todo lo que en ella hay. Él es santo, 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 justo, eterno, verdadero. Él es Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente. Y de ahí todos los atributos que quiere usted en esta noche, pero el mal uso de esta palabra, Abba, Padre, en nuestros días hemos rebajado a Dios a igualarlo así como nosotros. Por eso que escuchamos las oraciones, papito lindo, mi amor. Hermano, Él es Dios y no es menos que eso. Cristo dio ejemplo cómo usó este Abba Padre cuando estaba en el huerto de Getsemaní, y Él lo hizo de forma reverente. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Hermanos, acerquémonos a Dios con reverencia, porque Él no ha dejado de ser Dios y Él no es menos Dios. Dios merece toda reverencia. Hermano, el Espíritu Santo es el que ahora nos da el verdadero empoderamiento. No es empoderado para tú conquistar tierra y tener lo que tú quieras. No es desempoderamiento. El Espíritu Santo ahora nos empodera para poder obedecer a Dios, a su palabra, para poder ver la ley como un deleite para nosotros, porque el Espíritu Santo nos empodera para obedecerle. El Espíritu Santo nos empodera para vivir conforme a su voluntad. El Espíritu Santo nos empodera para luchar contra la carne. El Espíritu Santo nos empodera para agradar a Dios. No nos empodera para otra cosa. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Cuáles son las promesas de Dios a Abraham? ¿Cuál es la promesa de Dios a Abraham, a los Gálatas y a nosotros también hoy? No es dinero, no es prosperidad, no es hoy como han salido las promesas y la herencia de tierras y riquezas. La promesa que trasciende por todas las generaciones es la promesa que Dios hizo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y Cristo era esa simiente prometida. Cristo es la principal y más grande herencia. Cristo es nuestra herencia.
porque es en Cristo que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales, en Cristo Jesús. Es en Cristo que hemos sido adoptados, redimidos. Es en Cristo que nuestro pecado ha sido perdonado. Es en Cristo que tenemos herencia. Es en Cristo que estamos sentados en lugares celestiales. Es en Cristo que somos hijos de Dios. Es en Cristo. Esa es nuestra herencia. Cristo serán benditas todas las familias de la tierra. Y nosotros somos bendición para otros. La pregunta es, la iglesia está llamada a ser bendición para San Juan. La iglesia está llamada a ser de bendición para el barrio. La iglesia está llamada a ser de bendición en nuestros lugares de trabajo. Y nosotros somos iglesia. Cuando hablo de iglesia, no estoy hablando del local. Iglesia somos todos aquellos que hacemos parte del pueblo de Dios. Esto solamente es un local donde se reúne la iglesia. Pero la iglesia somos todos y cada uno de nosotros que hemos sido comprados con la sangre de Cristo y hemos sido adoptados como hijos de Dios. Hermano, ¿está siendo de bendición a los demás? ¿Está siendo de bendición a tu compañero de trabajo? ¿Estás predicando el evangelio? ¿Estás guiando a alguien? ¿De qué manera estamos siendo bendición? Que nadie te cautive tu mente haciéndote creer que hay cosas más importantes que estar en Cristo. Que nadie te cautive en tu mente haciéndote creer que cristiano es cualquier cosa. Hermano, cuando podemos entender cuál es nuestra condición primaria delante de Dios, verdaderamente es donde le vamos a dar el significado a Cristo Jesús, es donde vamos a valorar lo que somos en Cristo y es donde vamos a ver toda la herencia que tenemos en Él. Hermanos, en Cristo tenemos valor. Ese valor no disminuye por lo mal o lo bien que te portes. Dios no te ama más porque te portes bien, Dios no te ama menos porque te portes mal. Ese amor fue comprado y fue dado por la sangre de Cristo Jesús, quien lo definió en la cruz del Calvario. Somos hijos de Dios y aunque tropecemos, aunque vamos a tropezar, vamos a caer, vamos a fallar, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque Él nos rescató a sí mismo para presentársela a sí mismo una iglesia santa y sin mancha. Y Él está haciendo la obra en cada uno de nosotros, nos está perfeccionando hasta el día de Cristo. Dando la salvación es del Señor. Tú no puedes transformar a nadie. Tú ni yo podemos convertir a nadie en cristiano. Lo que tenemos que hacer es predicar el evangelio. Lo que tenemos que hacer es modelar que también nosotros somos hijos de luz. Tu valor no está en lo que haces en la iglesia tampoco. Tu valor está en lo que eres en Cristo. Eres un hijo de Dios, eres bendición en todo lugar. Si te sientes sin valor, mira a la cruz. Si te sientes desamparado como niño huérfano, mira a la cruz. Si te sientes sin herencia, lo tienes todo en Cristo, mira a la cruz. Si eres hijo de Dios, es un auténtico milagro y demos gracias al Señor en esta noche por su obra maravillosa en la cruz del Calvario. La gloria sea para el Señor. Quiero aprovechar este momento para que podamos ver una demostración hoy. Y coincidió, plan de Dios, poder presentar algunas hermanas que las vamos a presentar como aspirantes a la membresía de la Iglesia Bíblica Nueva Vida, que ya han caminado con nosotros un tiempo y que hemos visto su profesión de fe, para que los hermanos seamos intencionales en compartir con ellas, hablar más con ellas y sentirla como parte de un mismo cuerpo, porque somos uno en Cristo. Son creyentes. No es la condición económica, no es el color de piel, no es porque eres bajita, no es porque eres alta. Somos uno en Cristo Jesús. Delante de la cruz todos fuimos comprados por el mismo precio y la misma sangre. Y vamos a llamar a nuestra hermana Nelvida.